Yo quiero invitarles que me acompañen a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el verso 9. Encontramos aquí un pasaje bastante conocido. Es el llamamiento de un hombre llamado Abraham, que luego llegaría a ser conocido como Abraham, el gran padre de la fe, el patriarca, el progenitor de un extraordinario movimiento y un pacto y de una nación que Dios levantaría por medio de él. Pero aquí lo encontramos cuando era nada más que un hombre pagano, un hombre que no tenía un sentido de propósito más allá de sus años de vida. Y dice Génesis 12, verso 1 en adelante. Cuando tú lo tengas puedes decir amén. Si no traes Biblia, síguenos en pantalla, escucha y presta atención. Dice aquí: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Quiero hablarte el día de hoy bajo el tema: no te pongas demasiado cómodo. No te pongas demasiado cómodo. ¿Cuántos están cómodos el día de hoy? Pues ya no lo van a estar después de este sermón, porque nuestro título el día de hoy es: no te pongas demasiado cómodo. ¿Cuántos están listos? Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu presencia y por tu palabra. Te pedimos que nos hables desde una manera personal y que desafíes nuestra manera de pensar, que nos ayudes a identificar las áreas en nuestra vida en las cuales hemos permitido que la comodidad se convierta también en estancamiento. Queremos cumplir tu voluntad y hacer tus propósitos en la tierra. Entonces háblanos hoy. Y si ocupas sacudirnos un poco y sacarnos de nuestra zona de confort, aquí hay un pueblo dispuesto a entrar a ese proceso. Te amamos, Señor, háblanos. Es en tu nombre que lo pedimos. Todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. No te pongas demasiado cómodo. Hay una frase que se ha repetido en muchas ocasiones, de muchas maneras, y es la frase de que los seres humanos somos criaturas de hábito. Los seres humanos somos criaturas de hábito. Esta frase se ha popularizado no por casualidad, sino porque representa, describe algo muy real en cada una de nuestras vidas, y es de que a ninguno de nosotros nos gusta el cambio. El cambio incomoda. Porque a lo contrario, lo opuesto al cambio es tener una estabilidad. Y cuando tenemos una estabilidad o podemos crear hábitos, podemos determinar las circunstancias en nuestra vida, tenemos previsibilidad o predictibilidad y podemos controlar las circunstancias de nuestra vida. Nos sentimos tranquilos porque la realidad es que nos acostumbramos a hacer las cosas de cierta manera, y cuando tu rutina, tu estilo de vida se logra como tú propones hacerlo, sientes una estabilidad y eso nos pone tranquilos.
Y por eso el cambio nos incomoda, porque viene a sacudirnos, viene a sacarnos de nuestra zona de confort y a desafiarnos a intentar cosas nuevas. Quizá tú lo has experimentado en tu vida cuando actualizas tu celular y te cambian ciertas funciones en las aplicaciones y te incomodas un poco porque ya te habías acostumbrado a una manera previa de hacer las cosas. ¿A cuánto les ha pasado eso? O llegas a la casa y uno de tus hijos o un familiar te visita y te mueve algo de la cocina y te frustras un poco porque te sacaron las cosas de esquema, te sacaron las cosas de tu estructura. Recuerdo en la universidad tomé un curso requerido de psicología y en la primera semana de clase estábamos aprendiendo acerca de cómo nuestro cerebro crea patrones neurológicos. Y el profesor nos dijo, para demostrarles lo fuerte que son estos patrones neurológicos y lo fuerte que es cambiar un patrón mental, él dijo, vamos a hacer este experimento. Cuando ustedes lleguen a la casa, tomen su billetera o su cartera, sus llaves, y por esta ocasión pónganlas en un lugar opuesto al cual están acostumbrados a ponerlo. Pónganlas en un lugar diferente. Y luego en la mañana documenten lo que les sucede y me reportan cuando vuelven a clase. Y esa noche al llegar tomé mi billetera, tomé mis llaves, todas las cosas que cargo en los bolsillos cada día, y los puse en un lugar opuesto al cual los ponía cada día. Típicamente los ponía en una mesita al lado de mi cama, pero en esta ocasión los puse en un cajón de la cocina. Y me fui a acostar, y cuando me levanté a la mañana apurado buscando mis llaves y mi cartera, llegué al cajoncito al cual siempre iba todos los días y lo abro y digo, ¿dónde están mis llaves? Y luego me recordé, anoche las puse en la cocina. Y lo documenté, y cuando llegamos a la clase el profesor nos dijo, aunque tú hagas algo conscientemente, estás luchando contra patrones mentales y por eso cambiarlos tarda tiempo, porque es la naturaleza, es la tendencia del ser humano resistir el cambio. Porque el cambio nuevamente nos incomoda. Sin embargo, como seguidores de Jesucristo, ¿cuántos saben que servimos a un Dios de cambios? No cambios arbitrarios, no cambios por el fin de cambiar las cosas, sino cambios llenos de propósito. Cambios para nuestra mejora. Cambios para nuestra santificación y desarrollo. Nuestro Dios no es un Dios de estancamiento, nuestro Dios es un Dios de cambios. Si tú crees eso, di amén. Él no es un Dios que se queda atado a las cosas del ayer. Él es el Dios que hace siempre cosas nuevas. Tú y yo creemos ya lograr grandes metas y llegar a un punto de nuestra vida de estabilidad, y Dios nos dice, aún hay más para seguir creciendo. Tengo incluso nuevas cosas para ti. Por eso Dios es un Dios de cambio y de cosas nuevas, y un Dios de movimiento que nos desafía y nos desarrolla y nos lleva en santificación. Y si hay un aspecto de la vida cristiana en la cual la incomodidad se vuelve algo rutinario, es el camino de la fe. ¿El camino de qué? De la fe. Porque la fe no es por vista, la fe no es por lo tangible, lo palpable. La fe, por definición, es una certeza y convicción en verdades que quizá no podemos materializar de manera inmediata. Creemos que Dios es el Todopoderoso. Creemos que Dios es el Creador de los cielos y la tierra. Creemos que en Dios hay salvación por medio de la obra de Cristo Jesús. Pero aunque no le vemos, le seguimos creyendo. Y ese hecho de vivir por fe puede ser incómodo. Y la Biblia nos dice que si tú y yo queremos seguir a Dios y cumplir los propósitos de Dios, tenemos que acostumbrarnos a salir de nuestra zona de confort. Otra manera de decirlo es que el camino de la fe te desafía a estar cómodo con estar incómodo. El caminar de la fe me desafía a estar cómodo con estar incómodo. Y yo quiero enseñarte un ejemplo de grandes hombres de la fe que aprendieron a acomodarse en la incomodidad. Y encontramos esto en Hebreos capítulo 11, verso 36 al 40. Después de que el escritor de Hebreos relata la fe y la victoria de varios personajes protagonistas del Antiguo Testamento y de los patriarcas, mira lo que dice en Hebreos 11, 36 al 40. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles.
fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿A cuánto le suena esto como el sueño americano? Esto no se escucha nada cómodo. Esta es la incomodidad, sin embargo, en la cual vivieron los grandes héroes de la fe. Y mira el resultado. Y todos estos, ¿cuántos? Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El escritor dice: estos seguidores de Dios que aprendieron a caminar por la fe fueron probados en todos los sentidos y aprendieron a vivir en la incomodidad. Vivían de aquí para allá como forasteros, extranjeros, como nómadas, en vituperios, en persecución, en dolor, en sufrimientos, pero no abandonaron la fe, aunque ni siquiera vieron el cumplimiento de lo que Dios les había prometido, porque Dios estaba haciendo algo más grande que ellos. Dios los estaba usando para establecer un plan redentor que se cumpliría en la persona de Jesucristo. Y ahora tú y yo estamos disfrutando de esa nueva vida por la fe de personas que estuvieron dispuestos a estar cómodos con lo incómodo para cumplir el propósito de Dios para sus vidas. El escritor nos dice: el caminar de la fe es caminar en incomodidad, confiando en Dios. Y uno de los personajes clave que nos enseña a acostumbrarnos a la incomodidad y a caminar por fe fue el gran padre de la fe llamado Abraham. Pero antes de recibir aquel nuevo nombre, su nombre era Abraham. Y cuando lo encontramos en Génesis capítulo 12, era un hombre común, era un hombre que venía de una familia pagana, habituando en una región pagana, rodeado de cananeos, era un nómada, venía de Ur de los caldeos. Y aunque él no tenía nada que ofrecerle a Dios, Dios lo llama. Y Dios le dice: Abraham, levántate, vete de tu tierra, de tu parentela, de tu casa y sígueme, porque tengo una visión para tu vida más grande que la que tú tienes para ti mismo. ¿Cuántos saben que lo que Dios tiene para nosotros es más grande que lo que nosotros tenemos para nosotros mismos? Dios tiene una visión más grande para ti, más grande para mí. Pero acá está la clave: si Abraham quería ver el cumplimiento de eso, seguir a Dios, iba a tener que aprender a estar incómodo, a ser desafiado, a ser retado. Dios logró esto en su vida por medio de un proceso. Y cuando encontramos a Abraham en Génesis 12, verso 1, Abraham era un hombre bastante cómodo. ¿Era un hombre qué? Bastante cómodo. Pero aquí está la primera lección que te quiero enseñar el día de hoy. Estaba cómodo, pero en el lugar equivocado. ¿Cuántos se han acomodado pero en el lugar equivocado? ¿Cuántos estamos cómodos en patrones mentales equivocados? Cómodos en malos hábitos, cómodos en maneras de pensar, cómodos en un trabajo, cómodos en una carrera, cómodos en una circunstancia, y no hemos seguido con fe lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque hemos preferido la comodidad que la fidelidad a la voluntad y al propósito de Dios para nosotros. Lo primero que aprendemos es que Dios encuentra a Abraham cómodo, pero cómodo en el lugar equivocado. Vuelve conmigo a Génesis capítulo 12, verso 1. Y mira la primera parte de este verso. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Cuál es la primera palabra del verso 1? A ver, díganla una vez más fuerte. Pero. Ese pero es una palabra de transición, porque evidentemente hay algo que ha sucedido en el capítulo 11, en el contexto, que parece presentar un escenario en el cual todo está bien. Pero el verso 1 del capítulo 12 inicia con una palabra pero, como incomodándonos, diciéndonos: aunque todo al final del capítulo 11 parecía bien, Dios tenía otros planes. Y para que tú lo entiendas, ve conmigo al contexto, el capítulo 11, los últimos versículos del 27 al 30, y aquí encontramos un poco acerca de la vida del padre de Abraham, un hombre llamado Taré. Y dice aquí: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham,
a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Ahora mira esto, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Una bonita vida americana. Tú lees esto y dices, no veo ningún problema con esto. Un hombre llamado Taré tuvo hijos, pero hubieron muertes, pruebas, como en toda vida común y corriente, pero prosperaron y se fueron de Ur de los Caldeos. Y Taré dijo, vamos a ir a Canaán, pero no llegó hasta Canaán, se detuvo en Harán porque la economía en Harán estaba muy buena. Y se estableció y vivió 205 años. Es una larga vida, más de lo que viviremos todos los que estamos aquí presentes. Tú lees esto y dices, una bonita vida, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema? En este relato del verso 27 hasta el verso 32 hay generaciones, hay descendencia, hay bendición terrenal, hay prosperidad, hay visión, hay sueños, hay aspiración, hay cumplimiento de visión, sueños y aspiración. Hay un hombre que ha dejado legado, que es un progenitor, que ha marcado un impacto. Todo parece bien, todo encierra en el cuadro de la vida ideal: prosperidad, salud, bendición y cosas y posesiones materiales. Pero falta en estos versos lo más importante de la vida, porque aunque en estos versos hay bendición terrenal y prosperidad y metas y sueños y cumplimiento y generaciones, ¿sabes qué no está presente? Lo más importante, y ese es Dios. Entonces el capítulo 12 verso 1 comienza con un pero, con una interrupción. El capítulo 12 verso 1 dice, pero Jehová, ¿qué dice? ¿Cuánto le dan gracias el día de hoy que tú y yo íbamos en nuestra vida común y corriente con nuestras metas y sueños? Pero Jehová envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Dios vino a intervenir en nuestra vida. Dios vino a enseñarnos que un sueño americano no es el todo de la vida, que venir de mi país y llegar aquí a prosperar son buenas metas y no son cosas malas, pero hay más que dinero, y hay más que bendiciones terrenales, y hay más que descendencias y generaciones. La verdadera vida es tener a Dios. Y Dios llega a la vida de Abraham, y aunque Abraham estaba bien y todo en su vida parecía correcto, y aunque su padre había salido de Ur, que era una ciudad poderosa e influyente, y venían de una generación de gente que adoraba a ídolos, y venían del paganismo, y eran pastores de ovejas y guardaban ganado, y eran fabricadores de tiendas, y aunque tenían sus vidas hechas y tenían su profesión y estaban establecidos en Harán, y todo parecía bien y todo parecía estable y parecía que no le faltaba nada, Dios llega a Abraham. Y aunque Abraham estaba cómodo, Dios le enseñó que estaba cómodo en el lugar equivocado. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es malo estar cómodo en una vida próspera? ¿Por qué es malo estar cómodo en una vida bendecida? Porque Dios nos está enseñando que aunque tengamos todo, terrenalmente hablando, entre comillas, si yo no tengo a Dios, no tengo nada. Dios nos está enseñando que la comodidad no es sinónimo de bendición. Tú puedes estar estable y cómodo en este país. Yo puedo estar estable y cómodo en mi vida, pero estar fuera de la voluntad de Dios siempre es estar en el lugar equivocado. El lugar correcto para tu vida no es la prosperidad, y tampoco significa que no sea la prosperidad. Lo único que te estoy diciendo es que el lugar correcto para tu vida es la voluntad de Dios. El lugar correcto para mi vida es la voluntad de Dios. Abraham estaba cómodo en el lugar equivocado porque estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos que estaba fuera de la voluntad de Dios? Porque estaba viviendo en Harán, en una región rodeada de paganismo, rodeada de idolatría, y se había acostumbrado a su estilo de vida. Ya tenía 75 años, ya era un hombre estable, ya era un hombre con una vida fija, pero Dios lo estaba retando. Abraham, tengo cosas mejores para ti. Abraham, estás demasiado cómodo en el lugar equivocado. Y yo creo que el Espíritu Santo, por medio de esta palabra, te está hablando a ti
ti y me está hablando a mí. ¿Cuál es esa área en mi vida? ¿Cuál es ese Harán de mi vida en el cual estoy demasiado cómodo? Estoy cómodo en la disfunción, estoy cómodo en un lugar rodeado de paganismo, rodeado de idolatría, rodeado de pecado. Me he acostumbrado a un caminar superficial con Dios. Me he acostumbrado a venir a la iglesia y no aplicar la palabra. Me he acostumbrado a no vivir en una fe audaz e incómoda que me reta a depender de Dios y no a depender de mis propias fuerzas. La verdad es que Dios viene a despertarnos y a demostrarnos que nuestra comodidad no significa que vamos a ser bendecidos. Dios nos sacude porque nos ama. Dios nos incomoda porque nos ama. Dios nos moviliza para abrir nuestros ojos y darnos cuenta que aunque hemos logrado mucho en la vida, el lograr todo en la vida sin Dios no es sinónimo de bendición. La bendición está en la voluntad de Dios. La prosperidad está en las manos de Dios. La verdadera vida fluye de parte de Dios. La satisfacción duradera viene de parte de Dios. Lo que tú y yo anhelamos en lo más profundo de nuestro ser, solo lo vamos a encontrar en Dios. Porque aunque Abraham estaba cómodo y era bendecido, había algo que Abraham solo no podía superar. Su esposa Sarai era estéril y no había nada que él podía hacer al respecto. Él no podía cambiar esa circunstancia. Él no podía superar esa situación. Él vivía en una cultura, en una era premoderna en la cual no existía la tecnología ni siquiera para empezar a darle opciones para solucionar la situación de su esposa. Él estaba totalmente limitado y en la comodidad tenemos una aparente estabilidad, una aparente control, pero carecemos del poder sobrenatural de hacer algo al respecto, refiriéndonos a esas cosas de nuestra vida que están fuera de nuestro control. Y por eso Dios viene a incomodarnos. Pero aquí está nuestro segundo punto. Dios, en primer lugar, nos sacude y nos demuestra que demasiado cómodos en el lugar equivocado. Pero número dos, Dios nos despierta a seguirle por la fe, y esa fe será una fe incómoda. Dios nos sacude y nos reta a caminar con Él por la fe, pero seguir a Dios no es cómodo. A veces llegamos a la iglesia y se nos vende un evangelio barato, un evangelio fácil, donde cuando sigues a Dios se acaban los problemas, se acaban los retos, y que seguir la voluntad de Dios es un arcoíris y pura bendición y prosperidad. Pero ya lo leímos en Hebreos capítulo 11 y tú y yo lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Seguir a Dios no es siempre cómodo. Seguir a Dios no será fácil. Seguir a Dios nos va a costar todo. Pero cuando sigues a Dios tiene su bendición, y tienes su protección, y tienes su provisión, y tienes de su gracia y su poder. Alguien que haga ruido y testifique como por 3 segundos que aunque seguir a Dios no es fácil, el que sigue a Dios es bendecido por Dios. Y volviendo a Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10, el escritor que nos habló de todos esos héroes de la fe nos habla también el que es conocido como el padre de la fe, Abraham, y nos habla de cómo él venció por medio de aquella fe incómoda. Mira lo que dice Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe. ¿Por la qué? Por la fe. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos saben que esa es una fe incómoda? Dios le dice: te voy a llevar a este lugar, y le da la visión, pero no le da todos los detalles. Y Abraham tenía 75 años. ¿Cuántos años tenía? Pero vamos a ser súper honestos. Si Dios viene y te llama a ti y te dice: quiero que dejes tu casa, tu ciudad, todo lo que tienes, tomes a tu familia y te vayas porque tengo un propósito más grande para ti, ¿cuántos diríamos: amén, Señor, te sigo? Yo creo que si somos honestos tendríamos una lista de preguntas, ciertas dudas, incertidumbres, temores, sentimientos encontrados. Empezaríamos a preguntar, a indagar: bueno, Dios, pero ¿qué va a pasar? ¿Y cómo va a suceder? ¿Y vamos a ir a pie, en carro, en limusina? Lo que sea tu voluntad, Señor. ¿Y cómo va a ser el año? Y los 2, y en 5, ¿cómo se van a ver las cosas? ¿Y cuáles son los pasos? Y no, dice la Biblia que Dios llama, y el escritor de Hebreos
testificando de la victoria de la fe de Abraham. Dice que salió sin saber a dónde iba. Hermano, mira, si aceptar el cambio es difícil e incómodo para todos nosotros, es mucho más para un anciano. Porque el anciano llega a una etapa de su vida donde ya no quiere lidiar con las cosas como antes, se ha acostumbrado a ciertos hábitos. Tú sabes, hay ancianos que si te mueven la taza de café 2 pulgadas te arruinan el día. Te acostumbras, te pones lo mismo, ya tus hijos están grandes, ya hasta tus nietos están, tú ya no quieres estar, tú tienes tu estructura, tú tienes tu rutina, tú ya no juegas con nada, tú haces lo tuyo. Cuando yo voy a recoger a mis niños con mi suegra o con mi mamá y me las dan con mucho amor, los abrazan y luego veo ese alivio que sienten al soltarlos. Ya estás en... Porque dicen, de vuelta a mi rutina, esta noche me tomo mi tecito, nadie me grita. Y no es que no los amen, es que el ser humano es criatura de hábito y llegas ya a una edad donde te acostumbras. Y para un joven la novedad y el cambio es difícil. Imagínate un anciano de 75 años, nunca ha sido padre, no ha tenido nietos, no está acostumbrado a ser tan flexible, a ajustarse, no ha lidiado con niños con mal carácter y gritos. Y es un hombre que toda su vida ha hecho lo que ha querido y con su esposa y tiene estabilidad y hábito y rutina. Pero el día que Dios le llama, Abraham no cuestionó, dijo: Señor, yo obedeceré. Porque había algo distintivo en la voz de Dios. Cuando ese Dios le llamó, Abraham escuchó una voz que no había escuchado en el paganismo de los cananeos. Abraham conectó con algo que la tierra no le podía dar, su esposa no le podía dar, las posesiones no le podían dar. Había algo diferente de esta voz. Esta era la voz de su Creador. Esta era la voz del Todopoderoso que le llamaba y que con calor y amor y ternura, pero autoridad y poder al mismo tiempo le decía: sal de esta tierra, porque yo no te llamé para un sueño americano, yo no te llamé solo para 80 años de prosperidad, yo no te llamé para un terrenito, yo tengo algo más grande para ti, tengo una visión extraordinaria para tu vida. Alguien que declare: Dios tiene más para mí. Dice que salió sin saber a dónde iba. Estamos en Hebreos 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Cuando leo esa línea, siempre que la leo me impacta, porque dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, estaba en tierra de Canaán, que era la tierra prometida para él, pero estaba en ella como extranjero. Eso es fe. Que Dios te diga: te voy a dar un negocio propio, un restaurante, pero estás ahí trabajando como empleado en el lugar que Dios te ha dicho que te va a dar. Que le estés creyendo al Señor que te va a dar un hijo y el hijo no ha venido, pero tú sigues sirviendo y cuidando y atendiendo a otros. Que Dios te diga que te va a bendecir, la bendición no ha llegado, pero tú sigues dando y sigues sembrando. Eso se llama fe. ¿Eso se llama qué? Estar en tierra que te ha sido prometida, pero como ajeno y extranjero. Eso se llama fe. Eso te desafía. Y mira lo que dice el escritor: ¿cómo sostuvo Abraham esta fe incómoda? ¿Cómo pudo estar en tierra de promesa, pero como extranjero? Porque dice el final de Hebreos 11, en esa última parte del verso 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aunque la fe es incómoda, escúchame, la fe no es ciega. Aunque la fe es incómoda, no es ciega. Dios te llama, pero no te llama a lo desconocido. Dios te llama, pero no te dice: bueno, levántate, sal de tu tierra y vamos a ver cómo nos va. No, Dios le dio una visión, le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, porque yo tengo una tierra preparada para ti y te voy a dar descendencia. No le dio todos los detalles, pero le dio la visión. ¿Y sabes qué? Abraham se aferró a esa visión, se aferró a ese cuadro de lo que Dios le iba a dar, a esa visualización. Y por eso dice que sostuvo la fe. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En otras palabras, a medida que la fe de Abraham se desarrolló, los ojos de Abraham dejaron de estar hasta en Canaán y los ojos de Abraham se pusieron en la ciudad celestial. Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué nos destaca Hebreos 11 acerca de Abraham? Nos habla de su victoria de fe,
pero no fue cómodo, fue un caminar incómodo. Ese camino fue difícil. Tuvo que habitar en tierra como extranjero. Tuvo que ser un nómada de tienda en tienda con su hijo Isaac. Y luego Jacob, lo mismo tuvieron que hacer sus generaciones. Tuvo que superar dudas y pruebas. Tuvo que superar la caída de su propio pecado. Escúchame, Dios no le dio todo, no le dio todos los detalles, pero le dio exactamente lo que necesitaba para creerle. Y yo quiero desafiarte el día de hoy. Yo sé que la fe es incómoda. Yo sé que hay momentos que es difícil seguir a Dios, porque Dios te ha prometido algo y no has visto el cumplimiento. Pero vuelvo y te reitero, aunque la fe sea incómoda, no es ciega. Dios no te ha dado todo, pero te ha dado lo que necesitas para creerle hoy. Dios no te ha dado todos los detalles, no tienes el desglose de los próximos 5 años, pero Dios te ha dado y me ha dado lo que necesitamos para creerle hoy. La cosa es que nosotros nos afanamos y queremos también las instrucciones de mañana, queremos el plan de la semana y del año. Tú sabes que hay gente que le encanta planificar y que si no tienen el control de los planes se desesperan. ¿Has conocido a gente así? A mí me encanta burlarme de la gente así, porque yo soy así. Yo soy esa persona. Me encanta tener un plan y saber qué vamos a hacer, y cuando no hay un plan me desespero y me siento fuera de mí mismo, me siento fuera de mi naturaleza, como un pez fuera del agua. Y sé el plan y sé todos los pasos, me siento relajado, como que tengo control. Y así somos muchos de nosotros. Sí, Señor, te quiero seguir y quiero obedecer y quiero sembrar en el reino y quiero cumplir tu propósito y tu voluntad para mi vida. Solo dame todos los pasos, dame todos los detalles. Sé que me has confirmado con tu palabra, pero confírmame la confirmación ya confirmada otra vez. Dame el hijo primero para creerte acerca del segundo. Dame prosperidad ahorita para confiar que me prosperarás el día de mañana. Pero eso no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. Si ya lo tengo y lo veo, no requiere fe, no requiere fe. Ya lo tengo aquí, ¿para qué creer si ya es mío? ¿Para qué esperar si ya llegó? La fe es incómoda porque me desafía a esperar en Dios, a confiar en Dios, a decir: Dios, no necesito una palabra de mañana para creerte hoy. La palabra de hoy me basta para obedecerte hoy. Me has dado lo suficiente para obedecerte hoy. ¿Hay alguien aquí que puede declarar: Dios me ha dado lo que necesito para obedecerle hoy? Yo no necesito afanarme del día de mañana. Cada día trae su propio afán. Las pruebas de mañana el Señor me dará las fuerzas para superarlas. Lo que necesito hoy es una palabra, y la palabra para hoy Dios ya me la ha dado. Dios no le dijo a Abraham en Génesis 12 verso 1: vete de tu tierra y de tu parentela y vas a hacer esto y aquello y lo otro y esto y lo demás. Dios le dio solo una visión carente de detalles, pero en esa visión le dio la instrucción para el día. Para el día no tienes que preocuparte de la tierra y la descendencia y la nación. La única instrucción de hoy es: ponte de pie y vete. Levántate y sal de tu zona de confort. Yo decía: Señor, ¿y cómo le voy a hacer con la tierra? ¿Para qué te preocupas de la tierra si ni siquiera la tienes? Y voy a ser un buen padre, tranquilízate, ni hijo tienes todavía. ¿Y cómo le vamos a hacer para organizar a una nación tan grande y un gobierno? Ni gobierno ni nación tienes, relájate, todo en su orden. La visión es grande, la visión Dios te la dio para inspirarte e instarte a salir de la comodidad y a creerle con una fe incómoda. Pero en los detalles solo viene la instrucción de hoy. Hoy no necesito preocuparme de la bendición, de la tierra, de la nación. ¿Cómo le vamos a arreglar? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer aquello? Hoy lo único que necesito hacer es obedecer la palabra que Dios me dio hoy. Levántate y vete de tu tierra. Obedéceme. Dios, ¿cómo me vas a bendecir? Tú tranquilízate, hoy solo comienza a ser íntegro. Hoy administra bien tus finanzas. Lo de hoy, lo que vas a comprar hoy, administralo bien, y mañana yo te bendeciré más. Señor, ¿cómo voy a salir de esta situación y esta enfermedad? Mira, hoy, relájate y enfócate solo en lo de hoy. Hace unos días estaba en casa moviendo algo y puse varias cosas en el pasillo y no estoy acostumbrado a que mi pasillo esté lleno de muebles y cosas, y me fui a dormir tan tarde porque estábamos organizando unos cuartos, y al salir en la madrugada a agarrar agua me topé con un calentor de metal y me partí toda la uña del dedo. Y le hablo a Chabeli y le digo: Chabeli, ven.
y viene corriendo y hay sangre y la herida y todo horrible y sentía que me iba a desmayar y me acosté y bueno, ella me vendó y me atendió y al final, para hacerles la historia corta, tuve que ir al doctor porque se me empezó a infectar y me dieron un medicamento y estando ahí en el doctor estaba tan frustrado porque dije, una cosita tan pequeñita y me está afectando todo el cuerpo, hay tanto que no puedo hacer. Es más, esa semana tenía que ir a predicar a un evento que me había comprometido, me tuve que poner unas botas, estaba así, mire. Estaba tan frustrado. Ahorita todavía no estoy del todo sanado, pero puedo caminar un poco mejor. Y recuerdo ese día, estando en ese evento que fui a predicar, estaba tan frustrado con mi propio cuerpo y Dios me comenzó a dar tranquilidad y me decía, dame gracias que por lo menos estás parado. Ahorita aunque camines así, pero eso es lo de hoy. Y mañana caminas un poco mejor. Y mientras tú te atiendes y te limpias la herida con el tiempo, tú haces lo de hoy, porque tenemos la herida y queremos que ya se sane. Queremos ya estar corriendo, activos, trabajando. Y Dios dice, tranquilízate, estás afanado por todo lo que tienes que hacer. Ni pie disponible tienes para hacer nada. Empieza con el pie. Quisiera correr. ¿Cómo vas a correr si tienes un pie infectado? ¿Cómo vas a hacer cosas grandes para Dios si tienes esta área de tu vida que está mal? Dios nos dice, una cosa a la vez. Así es la fe. Dios me da una visión grande, pero en esa visión grande no me da todas las instrucciones, me da solo la instrucción del día de hoy. Y me llama a confiar en Él, a esperar en Él. Señor, la instrucción de hoy me basta para obedecerte hoy. Y la obediencia de mañana será correspondida con una instrucción para el día de mañana. No me vas a dar paso número 3 si ni siquiera he obedecido paso número 1. No me vas a dar los detalles de lo más grande que quieres hacer en mi vida si no he obedecido a lo pequeño que estás tratando de hacer el día de hoy. Hace unos días estábamos tratando de organizar, como decía, la casa y le dijimos a nuestros niños, miren, nos van a ayudar a limpiar estas cositas y si todos apoyan, tenemos una sorpresa para ustedes. Y uno de ellos, incrédulo, hijo de Adán, me dijo, no, pues si yo no sé lo que es la sorpresa, yo no voy a hacer nada. ¿Qué es la sorpresa? Yo le dije, hijo, si te digo lo que es la sorpresa, ya no es sorpresa por definición. Una sorpresa por definición es algo que no conoces, que cuando lo recibas te va a sorprender. Y él me dice, no, pues si la sorpresa no es buena. Y trabajé tanto y luego la veo y no me conviene. Y tan chiquito y tan listo y tremendo. Y cuando mi hijo reaccionó así, me manifestó 2 cosas acerca de sí mismo. En primero, me enseñó algo acerca de él que falta crecer y madurar. Pero número 2, me reveló algo acerca de lo que él piensa de mí como su padre. Porque él dice, si no sé lo que es la sorpresa, no voy a hacer el trabajo. Número 1, eso me revela de su carácter, que ahorita él es el tipo de persona que solo hace algo si le conviene, no lo hace por obediencia. Y eso es algo que tenemos que trabajar, ¿sí o no? Pero número 2, su reacción también me enseñó que él no confía en mí. Porque un hijo que confía en su padre diría, mi padre es un buen padre y da buenas dádivas. Y siempre que nos da algo, nos da lo mejor. Esa es la clase de padre que yo tengo. Y como sé eso, no necesito que me revele la sorpresa. Con el simple hecho de saber su naturaleza y la clase de padre que es, yo sé que si mi padre me ha prometido algo, será bueno. Entonces en su palabra obedeceré. No necesito que él me revele la sorpresa, porque sé la clase de padre que tengo. Tengo un padre que da buenos regalos. Tengo un padre que pone pan en la mesa. Tengo un padre que cuando tengo heridas me levanta y me cura. ¿Cuántos están captando de qué padre estamos hablando? Tengo un padre que aunque he pecado una y otra vez me restaura. Tengo un padre que cuando yo me olvidé de él nunca se olvidó de mí. Tengo un padre que me ha dado lo que no merecía y no me dio lo que sí merecía, que era condenación eterna. Tengo un padre que da buenas dádivas, y como tengo un padre que da buenas dádivas, en su palabra voy a obedecer, sobre su palabra voy a servir, por su palabra voy a dar. No necesito que mi padre me lo dé ahorita para honrarle, le voy a honrar ahora porque sé la clase de padre que tengo.
Yo me pregunto si en Templo Betania hay una familia de fe que puede reconocer y hacer ruido. Tenemos un Padre Celestial que da buenas dádivas. Tenemos un Padre Celestial que es todopoderoso y justo y santo y bueno, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, si Él te dice: levántate y deja la tierra de tus padres y vete, en su palabra obedeceré. No tengo que ver la sorpresa, no necesito confirmación tras confirmación, no necesito una probadita. En su palabra me basta, porque mi Padre es confiable, mi Padre es fidedigno, mi Padre es bueno. Su palabra es suficiente para mí. Necesitamos ser hijos que cuando el Padre nos diga: si te me pones a limpiar, tengo una sorpresa para ti, papá, no digas más. No necesito ni siquiera un adelanto. Yo sé la clase de padre que tú eres. Yo me pongo a limpiar este cuarto y hasta el de mi hermana limpio, porque tú ya me has dado demasiado. Tú has sido tan bueno conmigo. Tú me has redimido, me has santificado, has restaurado mi mente, has sanado mi cuerpo, has prosperado mi hogar, has saturado mi mesa. No has llenado mi mesa, la has saturado. Has sido tan bueno conmigo. No necesito más. En tu palabra. Toca que está a tu lado, sacúdelo, dile: en su palabra, en su palabra, en su palabra, en su palabra. Él no necesita darnos otra confirmación, iglesia. Él nos ha dado lo que necesitamos para obedecerle el día de hoy. Escúchame. No solo la palabra de Dios es fidedigna, la palabra de Dios también es segura. Porque todo lo que pasará en tu vida y lo que pasará en la mía, Dios ya lo sabe. Y Dios ya lo tiene en sus manos. Puedes descansar en la palabra de Dios, porque Dios tiene un plan. Dios tiene todo el control. La Biblia nos dice, capítulos después, cuando hubo un momento de duda en la vida de Abraham, porque al inicio, cuando Dios llama a Abraham, Abraham se emociona y se lanza por fe. Oh, sí, yo te sigo. Y no cuestionó nada. Pero al rato, cuando empezó a reconciliar su actualidad con la promesa de Dios, empezaron las dudas. Y es donde le pregunta en el capítulo 15: pero Dios, disculpa, con mucho respeto te lo digo, sé que dices que voy a tener descendencia, pero un pequeñito detalle, chiquitito, algo pequeño. Mi esposa es estéril. ¿Cómo vamos a tener hijos? Y Dios le comienza a revelar más acerca de su plan. Porque escucha, Dios te revela lo necesario para creerle hoy, pero cuando la duda emerge en tu vida, Dios ya tiene la otra palabra que tú necesitas para no tirar la toalla. Cuando emerge la duda en tu vida, Dios ya tiene otra palabra para sostenerte. ¿Cómo voy a tener un hijo? Y Dios le comienza a revelar: no tienes que adoptar hijo, no, vendrá un hijo tuyo, el hijo de la promesa. Y comienza a revelarle, y comienza hasta a decirle lo que va a pasar con sus descendientes. Le dice: escúchame, a la cuarta generación tus descendientes entrarán en esclavitud en Egipto, serán esclavos por 400 años, pero después de eso los sacaré y los voy a redimir otra vez. Y voy a cumplir mi propósito en ellos. Escúchame, tú y yo estamos afanados por lo que va a pasar el lunes. Dios ya sabe los próximos 400 años. Yo estoy nervioso por las próximas 4 horas, los próximos 4 años. Dios dice: tengo tus próximos 400, tengo toda tu vida, tengo tus descendientes y las generaciones, tengo todo ya planificado. No te preocupes, el plan ya está sellado en Cristo Jesús. La victoria ya está ganada. Alguien que diga amén. Él es confiable, su palabra es fidedigna, su palabra es segura, y en su palabra vamos a obedecerle. Sí, la fe es incómoda, pero la fe no es ciega. Y antes de ir a nuestro último punto, quiero aquí hacer un hincapié y enseñarte algo, porque no quisiera darte una imagen, un marco irrealista de Abraham, de que era un hombre que siempre hacía lo correcto y siempre respondía de lo correcto. Creo que la realidad y la transparencia en la Biblia de las caídas de los grandes patriarcas nos son de tanta bendición, porque nos recuerdan que no somos los únicos que estamos luchando.
Abraham no hizo todo de la manera correcta. Ve conmigo al verso 10, estamos en Génesis 12, verso 10, dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora nótalo conmigo. Hay un cambio en el verso 10, es muy sutil, muy pequeño, pero está presente. En los versos del 1 al 9, toda decisión que Abraham ha tomado ha sido en obediencia a la palabra de Dios. Pero el verso 10 es la primera vez en el capítulo 12 que Abraham toma una decisión sin consultar a Dios. Dice la Biblia que hubo hambre en la tierra y Abraham, en lugar de ir a Dios y decirle: Dios, ¿a dónde debo de ir? ¿Qué debo hacer?, tomó cartas en el asunto y dijo: pues en Egipto hay prosperidad, vámonos a Egipto. Porque así es Dios, te toma de la mano y dice: vamos juntos, paso 1, paso 2, paso 3, y luego Dios le hace paso 4 y te suelta. Y no te ha dejado, Él está ahí contigo como un buen padre, pero te está probando. Y en ese cuarto paso tú te quedas así y viene hambre en la tierra y tú dices: ok, tengo una de dos decisiones. Tomo el paso 5 solo, o acudo al Dios que del paso 1 al 3 ha estado conmigo. Dios prueba nuestra fe. Y Abraham, en lugar de ir a Dios y decirle: Dios, ¿qué debo hacer?, ¿sabes qué hace Abraham? Abraham toma cartas en el asunto. Abraham sigue el patrón de su padre, Taré, antes de él. Cuando viene un problema en tu vida, arréglalo a tu manera. ¿Cuántos vivimos así? Cuando hay necesidad, lo primero que hacemos es buscar soluciones terrenales, en lugar de hablar con el proveedor y todopoderoso y decirle: Dios, ¿qué hago? Cuando viene necesidad, acudimos con nuestra fuerza humana o consultamos a Dios. La Biblia dice que Abraham tomó cartas en el asunto y dijo: esto lo voy a arreglar a mi manera, esto lo voy a hacer a mi manera, voy a confiar en mi propia habilidad. Y escucha esto, te quiero decir algo importante, porque yo he conocido a gente en mi vida que a veces vienen con nosotros como pastores y nos dicen: voy a tomar esta decisión en mi vida, voy a dejar mi trabajo, o vamos a mudarnos, o vamos a irnos a otra iglesia, o vamos a hacer esto y aquello. Y uno como pastor, nuestro deber es hacerte preguntas para ayudarte a ver si lo que estás haciendo está conforme a la voluntad de Dios. No decirte cuál es la voluntad de Dios, pero ayudarte a encontrar claridad acerca de la voluntad de Dios. Y me ha pasado tantas veces que la gente nos dice: pues no sé a dónde voy, y no sé qué voy a hacer, y no sé cómo, pero Dios me lo dijo. Y tomamos nuestra decisión y la espiritualizamos y la asociamos a la voluntad de Dios para que se escuche como que trae más peso. Dios me dijo que me vaya, pero en el proceso de ir nos dejamos desorden, dañamos a gente, somos impulsivos, afectamos a nuestra familia. Dios no te da todos los detalles, pero Dios sí te da la visión, y Dios te da claridad, y Dios te guía en orden. Si alguien cree eso, diga amén. Dios no le dijo a Abraham: deja tu casa y deja ya a tu esposa. No, le dice: vente con tu familia y te llevo a una nueva tierra y te voy a bendecir y te voy a prosperar. Había un plan, había claridad. ¿Cuántos podemos testificar que a veces hemos hecho impulsivamente decisiones, movimientos, cambios en nuestras vidas y hemos dicho era Dios, y después nos damos cuenta esto no era Dios, este era yo? Y por no seguir la voluntad de Dios, abrí puertas a dolor, a heridas, a pecado en mi vida. Esto es justo lo que pasó en la vida de Abraham. Él dijo: me voy a ir a Egipto. Y mira lo que pasa, verso 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Cuando te mueves en tu voluntad y no en la de Dios, ¿sabes qué? Quedas con solo tus fuerzas y no las de Dios. Abraham se llena de temor. Su esposa Sarai, aunque era una mujer ya de 65 años, era una mujer bella, hermosa, y él sabía: al llegar a Egipto la van a desear y me van a matar para quedarse con ella. Entonces voy a mentir. Nos dice después Génesis capítulo 20, cuando él hace lo mismo con otro rey, otro líder, Abimelech. Dice la Biblia que ahí revela que Sarai era su media hermana, era hija de su padre pero no de su madre. Entonces era una mentira parcial. ¿Cuántos hemos dicho eso en alguna ocasión? No, semi mentí.
medio mentí. ¿Cuántos saben que con Dios no hay medio mentiras? ¿Es mentira o la verdad? ¿Sí? Entonces Abraham se justifica, dice, es una semi mentira, es mi media hermana, pero no dijo que era su esposa. Y cuando va, los líderes ahí en Egipto la ven que es hermosa y se la traen a Faraón, y Faraón la va a tomar como mujer. Pero Dios interviene. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Nos metemos en unas situaciones, en unos rollos, por no caminar por fe, por no depender de Dios, pero Dios es misericordioso. ¿Cuánto le dan gracias? Dios intervino y le dijo a Faraón: no toques a esa mujer si no quieres que venga mi ira sobre Egipto. Y Faraón la trae ante Abraham y le dice: ¿por qué me mentiste? Y acá está lo que te quiero destacar. Cuando no dependemos de Dios, cuando evitamos la incomodidad de la fe por la aparente comodidad de hacerlo a nuestra manera, no solo nos afectamos a nosotros, afectamos a los que nos rodean, afectamos a nuestros hijos. Nosotros pensamos: esta mala decisión, este divorcio, este problema, esta contienda solo me está afectando a mí, pero estamos afectando a nuestros hijos y vamos a afectar a generaciones, porque las decisiones que tomamos tienen efectos increíbles. Escúchame, Dios destruye en Cristo Jesús toda maldición generacional. Si tú crees eso, di amén. A veces los cristianos nos preguntan: ¿puede haber todavía una maldición generacional en mí? No, si tú estás en Cristo Jesús, toda cadena, atadura, todo muro, toda maldición es rota en el nombre poderoso de Jesús. Pero aunque en Cristo, escucha esto es importante, aunque en Cristo se rompen todas las maldiciones generacionales, a nosotros nos corresponde quebrar todos los patrones generacionales. O sea, Cristo rompe la maldición, pero a mí me corresponde cambiar mi patrón y estilo de vida. Y aunque ya no se perpetúan las maldiciones generacionales, sí se perpetúan patrones generacionales. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que hizo Abraham lo hizo también Isaac, y lo que hizo Isaac lo hizo también Jacob. Y cuando yo estudiaba el libro de Génesis, me di cuenta que años después Isaac con Rebeca hizo lo mismo en Egipto. Mintió y dijo que era su hermana y no su esposa. Pero acá está la pregunta: ¿de dónde lo aprendió? Si cuando su papá Abraham lo hizo en Egipto, Isaac ni siquiera había nacido. O sea que lo que Abraham hizo creó un patrón. ¿Creó qué? Y ese patrón o lo repitieron en historia, en relato, y así lo aprendió Isaac, o se convirtió en un estilo de vida de que cuando las cosas se ponen difíciles las arreglamos a nuestra manera. Isaac aprendió eso de su padre. Y luego cuando Isaac tuvo a sus hijos, demostró favoritismo a Esaú por encima de Jacob, y ese favoritismo creó tanto daño y disfunción en su hogar. Y cuando Jacob tuvo a sus hijos, perpetuó lo mismo y demostró favoritismo con José e hirió a todos sus hijos. Y al nacer Benjamín, el último, también demostró más amor y afecto a él que los demás. Lo que hace Abraham afecta a Isaac, y lo que hizo Isaac afectó a Jacob. ¿Qué te estoy enseñando el día de hoy, iglesia, amigo, hermano que estás aquí? No nos apartemos de la voluntad de Dios, no dependamos de nosotros mismos, porque lo que estamos haciendo puede afectar a nuestras generaciones. Pero tengo buenas noticias para ti. Alguien está escuchando esto y está diciendo: Benji, ya es demasiado tarde, ya vino el divorcio, ya pequé, ya vino el dolor, ya cometí el error, ya he perpetuado patrones disfuncionales. Pero el mismo Dios que puede en ti redimirte y restaurarte, puede también perpetuar patrones nuevos, patrones redimidos, patrones santificados. Yo le enseñé a mis hijos a hacer el mal, pero en Dios les voy a enseñar a hacer el bien. Les voy a enseñar a buscar a Dios. El mal se puede repetir, pero el bien se puede repetir también. Abraham les enseñó a engañar, pero Abraham también le enseñó a hacer altar, a hacer sacrificio, a darlo todo por Dios. Perpetuó cosas malas, pero nunca se apartó de la fe. Y al final en Hebreos 11 no escuchamos de la mentira en Egipto, no escuchamos de la infidelidad con Agar, con el hijo que trató de forzar. Escuchamos de la victoria de la fe, porque cuando no
fuertes y no abandonan la fe. Tu fe en Cristo Jesús vencerá. Alguien que diga amén. Lo que hacemos hoy marca un impacto, para mal o para bien. Y sí hemos perpetuado patrones malos, pero en Cristo podemos crear patrones nuevos. Tus hijos están acostumbrados cuando las cosas se ponen malas a estresarse, a afanar y se empiezan los gritos en la casa. Pero hoy eso puede cambiar. Y puedes decirle a tus hijos cuando las cosas se ponen mal, ya no va a ser estrés, gritos y presión. Vamos a doblar rodillas como familia y vamos a decirle: Señor, el trabajo del día lo hicimos, pero no nos bastó y hay necesidad que supera el trabajo del día. Hicimos nuestra parte, pero lo demás lo confiamos en ti. Yo dejé Ur de los Caldeos, yo dejé Harán y yo fui en obediencia a ti, pero hay necesidad y esta vez no voy a acudir a Egipto. Esta vez voy a confiar en ti, Dios. Voy a depender de ti. Podemos crear patrones nuevos. Te quiero dejar con esto. Hemos aprendido el día de hoy que Dios nos llama a salir de la comodidad y del lugar equivocado y a seguirle. Aunque la fe sea incómoda, no es ciega. Le seguimos con la certeza de su palabra. Pero por último, te quiero dejar con esto. En el camino de la fe vendrán pruebas, retos, pero no dejes de esperar la bendición de Dios. Dios le dio este pacto a Abraham cuando tenía 75 años. Y la primera parte del pacto no se cumplió hasta 25 años después. ¿Cuántos saben que eso es mucho tiempo? Abraham tuvo que aprender a esperar en la bendición de Dios. Dios le dijo: te voy a dar un hijo milagroso. En Génesis capítulo 15 escuchamos esta conversación entre Dios y Abraham. Abraham le pregunta a Dios: pero ¿cómo lo vas a hacer? Dame más detalles, no porque dudes, sino porque quiero asegurar mi fe. Mi esposa tiene dudas, ayúdame. Y Dios le dice: no te preocupes, te voy a dar un hijo. Y reafirma el pacto. Dios le dice que le va a dar 4 cosas. Número 1, te daré el hijo. Número 2, te voy a dar la tierra. Número 3, te voy a dar una nación. Y número 4, te voy a dar una bendición. Y luego en Génesis 15, verso 18 al 21, Dios cierra reafirmándolo. Mira lo que dice esta palabra. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergueseos y los jebuseos. Y tú dices: tantos eos, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Para nosotros estos nombres son nombres obsoletos, arcaicos, aburridos, históricos. Pero para Abraham eran los obstáculos actuales a su realidad. Todos estos cananeos eran grupos en aquella región reales que estaban ocupando una tierra que se suponía que sería suya. Dios te dice: te voy a bendecir, pero tú ves todos estos grupos de eos, estos problemas, estos desafíos, estas tentaciones. ¿Cómo le voy a hacer? Y Dios dice: esta tierra ahorita ocupada de obstáculos y problemas, yo te la voy a dar. Yo te voy a dar la victoria y la bendición. Dios no se lo dio en ese instante, pero lo que Dios hizo fue reafirmar la promesa. ¿Para qué? Para instar a Abraham a seguir esperando en la bendición. Hermano, sigue esperando en Dios. Si tú y yo nos precipitamos y nos vamos a Egiptos de nuestra vida y lo intentamos a nuestra manera, vamos a crear más daño y heridas de lo necesario. Esperemos en Dios, espera en la promesa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando esperas en Dios no es tiempo perdido. Cuando esperas en Dios, Dios te forma, Dios te prepara, Dios te desarrolla para que cuando la bendición llegue, tú ya estés listo y estés preparado para recibirla con manos abiertas. ¿Tú lo crees? Dios tiene algo mejor para nosotros, pero el seguirle requiere salir de la comodidad, de la zona de confort y caminar por fe, esperando en su palabra y en su bendición, creyendo que Dios en nosotros lo hará. Ponte de pie conmigo en esta tarde.